Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido viernes, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Acá estamos, aún no del todo bien, con el tema de la voz, pero creo que bueno, que se escucha y se entiende lo que hablo, ¿no? Más allá de esta congestión. Estoy acá para compartir nuevamente con ustedes el último capítulo ya de este maravilloso libro, Un nuevo mundo ahora, de Ergat Tolle. Y bueno, ya estamos en el capítulo 10, este es el último. Es un poco largo, no sé si voy a llegar a leerlo completo, ojalá que sí, pero si no, bueno, quedará dividido en dos partes. Y bueno, les doy la bienvenida a los que se unen ahora, a los que lo van a ver después. Muchísimas gracias por todos los mensajitos, sobre todo en YouTube, que recibo en agradecimiento por las lecturas y por la lectura de este libro también. Así que bueno, vamos a comenzar este último capítulo, capítulo 10. Se titula Un nuevo mundo. Y bueno, vamos a pedirle a mi chakra garganta que se porte bien, que no me agarre la tos y que pueda compartir con ustedes este ratito de lectura. Vamos entonces a comenzar. Dice un nuevo mundo, se llama el título. Y dice, los astrónomos han descubierto pruebas que parecen indicar que el universo empezó a existir hace 15.000 millones de años, en una gigantesca explosión, y desde entonces se ha estado expandiendo. No solo se ha expandido, sino que también ha crecido en complejidad y se ha hecho cada vez más diferenciado. Algunos científicos creen que con el tiempo este movimiento de la unidad o la multiplicidad se invertirá. Entonces el universo dejará de expandirse y empezará a contraerse hasta retornar por fin a lo no manifestado, a la inconcebible nada de la que surgió. Y puede que se repita el ciclo de nacimiento, expansión, contracción y muerte una y otra vez. ¿Con qué propósito? ¿Por qué el universo se toma la molestia de existir?, pregunta el físico Stephen Hawking, sabiendo al mismo tiempo que ningún modelo matemático puede proporcionar la respuesta. Pero si miras hacia adentro, en lugar de solo hacia afuera, descubrirás que tienes un propósito interior y otro exterior. Y dado que somos un reflejo microcósmico del macrocosmos, la conclusión es también que el universo tiene un propósito interior y otro exterior, inseparables de los tuyos. El propósito exterior del universo es crear forma y experimentar la interacción de las formas, la representación, el sueño, el drama o como quieras llamarlo. Su propósito interior es despertar a su esencia sin forma. A continuación viene la reconciliación del propósito exterior y el interior. Traer esa esencia, la conciencia, al mundo de la forma y de ese modo transformar el mundo. El propósito último de esta transformación está mucho más allá de lo que la mente humana puede imaginar o comprender, y sin embargo en este planeta y en este momento esa transformación es la tarea que se nos ha asignado, la reconciliación del propósito exterior y el interior, la reconciliación del mundo con Dios. Antes de considerar qué relevancia tiene para tu vida la expansión y contracción del universo, es preciso tener en cuenta que nada de lo que digamos sobre la naturaleza del universo debe tomarse como una verdad absoluta. Ni los conceptos ni las fórmulas matemáticas pueden explicar lo infinito. Ningún pensamiento puede abarcar la inmensidad de la totalidad. La realidad es un todo unificado, pero el pensamiento la divide en fragmentos. Esto da lugar a falsas percepciones fundamentales, por ejemplo, que existen cosas y sucesos separados, o que esto es la causa de aquello. Todo pensamiento implica un punto de vista, y todo punto de vista, por su misma naturaleza, implica limitación, la que en definitiva significa que no es verdad, al menos no absolutamente.
Solo el todo es verdad, pero el todo no se puede expresar con palabras o pensamientos. Visto desde más allá de las limitaciones del pensamiento y por lo tanto incomprensible para la mente humana, todo está ocurriendo ahora. Todo lo que ha existido o existirá está ahora, fuera del tiempo, que es una construcción mental. Como ejemplo de verdad relativa y absoluta consideraremos la salida y la puesta del sol. Cuando decimos que el sol sale por la mañana y se pone por la tarde, es verdad, pero solo relativamente. En términos absolutos, es falso. El sol solo sale y se pone desde el punto de vista limitado de un observador que esté en la superficie del planeta o cerca de ella. Si estuvieras lejos en el espacio, verías que el sol no sale ni se pone, sino que brilla continuamente. Y sin embargo, aun sabiendo esto, podemos seguir hablando de la salida y la puesta del sol. Todavía vemos su belleza, la pintamos, escribimos poemas sobre ello, a pesar de que sabemos que es una verdad relativa y no absoluta. Así pues, sigamos hablando por un momento de otra verdad relativa, la adquisición de forma por el universo y su retorno a la sin forma, que implica la limitada perspectiva del tiempo, y vemos qué relevancia tiene esto para tu vida. Por supuesto, el concepto mi vida es otra perspectiva limitada creada por el pensamiento, otra verdad relativa. En último término, no existe algo que sea tu vida, porque tú y la vida no sois dos, sino uno. Breve historia de tu vida. La manifestación del mundo, así como su retorno a lo manifestado, su expansión y contracción, son dos movimientos universales que podríamos llamar la salida al exterior y la vuelta a casa. Estos dos movimientos se reflejan por todo el universo de muchas maneras, como la incesante contracción y expansión de tu corazón y la inhalación y la exhalación de tu respiración. También se refleja en los ciclos de sueño y vigilia. Cada noche, sin tú saberlo, regresas a la fuente no manifestada de toda la vida cuando entras en el estado de sueño profundo, sin ensoñaciones, y después vuelves a emerger por la mañana reaprovisionado. Estos dos movimientos, la salida y el retorno, se reflejan también en los ciclos de la vida de cada persona, saliendo de la nada como si dijéramos tú apareces de pronto en este mundo. Al nacimiento le sigue la expansión. No solo hay crecimiento físico, sino que también creces en conocimiento, actividades, posesiones, experiencias. Tu esfera de influencia se expande y la vida se va haciendo cada vez más compleja. En esta etapa, lo que más te interesa es encontrar y perseguir tu propósito exterior. Por lo general, también hay un crecimiento paralelo del ego, que es la identificación con todas las cosas mencionadas, y de ese modo tu identidad se va definiendo cada vez más. Esta es también la época en que el propósito exterior, crecer, tiende a ser usurpado por el ego, que a diferencia de la naturaleza, no sabe cuándo parar en su afán de expansión y tiene un apetito voraz de más. Y entonces, cuando creías que habías triunfado o que habías encontrado tu sitio, comienza el movimiento de retorno. Puede que empiecen a morir personas muy próximas a ti, personas que formaban parte de tu mundo. Tu forma física se debilita, tu esfera de influencia se encoge. En lugar de hacerte más, te vas haciendo menos y el ego reacciona a esto cada vez con más angustia o depresión. Tu mundo está empezando a contraerse y puede que descubras que ya no lo controlas. En lugar de actuar sobre la vida actúa sobre ti, reduciendo poco a poco tu mundo. La conciencia que se identificaba con la forma está ahora experimentando el crepúsculo, la disolución de la forma, y un buen día tú también desapareces.
Tu butaca sigue estando ahí, pero en lugar de estar tú sentado en ella, hay un espacio vacío. Has puesto al sitio donde viniste hace tan solo un poco de años. La vida de cada persona, en realidad la de todas las formas de vida, representa un mundo, una manera única en la que el universo se experimenta a sí mismo. Y cuando tu forma se disuelve, un mundo termina, uno de los incontables mundos. El despertar y el movimiento de retorno. El movimiento de retorno en la vida de una persona, el debilitamiento o disolución de la forma, ya sea por vejez, enfermedad, incapacidad, pérdida o algún otro tipo de tragedia personal, tiene un gran potencial para el despertar espiritual, para poner fin a la identificación de la conciencia con la forma. Dado que hay muy poca verdad espiritual en nuestra cultura contemporánea, no son muchas las personas que reconocen esto como una oportunidad, y cuando les ocurre a ellos o a alguien muy allegado, piensan que es un terrible error, algo que no debería estar ocurriendo. En nuestra civilización hay mucha ignorancia acerca de la condición humana, y cuando más ignorante seas de lo espiritual, más sufres. Para muchas personas, sobre todo en Occidente, la muerte no es más que un concepto abstracto y por eso no tienen ni idea de lo que ocurre a la forma humana cuando se acerca la disolución. A la mayoría de los decrépitos y ancianos se les encierra en residencias. Los cadáveres que en otras culturas se exhiben para que todos lo vean se ocultan. Intenta ver un cadáver y descubrirás que es prácticamente ilegal, excepto si el fallecido es un pariente cercano. En las funerarias hasta les maquillan la cara. Solo se te permite ver una versión aséptica de la muerte. Dado que para ellos la muerte es solo un concepto abstracto, la mayoría de las personas que no está en absoluto preparada para la disolución de la forma que les guarda, cuando se acerca hay conmoción, incomprensión, desesperación y mucho miedo. Ya nada tiene sentido porque todo el sentido y el propósito que la vida tenía para ellos están asociados con acumular, tener éxito, construir, proteger y satisfacer los sentidos. Estaban asociados con el movimiento hacia afuera y la identificación con la forma, es decir, con el ego. La mayoría de la gente es incapaz de concebir algún sentido cuando su vida, su mundo, se está derrumbando. Y sin embargo, en potencia, aquí hay un sentido aún más profundo que el movimiento hacia afuera. Es precisamente con la vejez, la pérdida o la tragedia personal cuando tradicionalmente la dimensión espiritual entra en la vida de la gente. Es decir, su propósito interior solo emerge a medida que su propósito exterior se va hundiendo y la concha del ego empieza a resquebrajarse. Estos acontecimientos representan el comienzo del movimiento de retorno hacia la disolución de la forma. En la mayoría de las culturas antiguas debía de haber una comprensión instintiva de este proceso, y por eso a los ancianos se les respetaba y reverenciaba. Eran los depositarios de la sabiduría y aportaban la dimensión de la profundidad, sin la cual ninguna civilización puede sobrevivir mucho tiempo. En nuestra civilización, que está totalmente identificada con lo exterior e ignora la dimensión interior del espíritu, la palabra viejo tiene muchas connotaciones negativas, equivale a inútil y a considerarnos casi un insulto decir que alguien es viejo. Para evitar la palabra utilizamos eufemismos como mayor o tercera edad. En la antigüedad, la abuela era un personaje de gran dignidad. Hoy, la abuelita es en el mejor de los casos una figura simpática. ¿Por qué a los viejos se los considera inútiles? Porque en la vejez el énfasis pasa del hacer al ser, y nuestra civilización, que está perdida en el hacer, no sabe nada del ser. El ser
Pregunta nuestra civilización, ¿qué se hace con eso? En algunas personas, el movimiento hacia afuera del crecimiento y expansión queda gravemente trastornado por un inicio aparente prematuro del movimiento de retorno, la disolución de la forma. En algunos casos, es una alteración temporal, en otros es permanente. Creemos que un niño no debería afrontar la muerte, pero el hecho es que algunos niños tienen que afrontar la muerte de sus padres por enfermedades o accidentes e incluso la posibilidad de su propia muerte. Algunos niños nacen con discapacidades que restringen gravemente la expansión natural de su vida. También se puede sufrir una grave limitación a una edad relativamente joven. La interrupción del movimiento hacia afuera, a una edad en la que no debería ocurrir, puede también, en potencia, provocar un despertar espiritual temprano en una persona. En último término, no ocurre nada que no debería ocurrir, lo que equivale a decir que no ocurre nada que no forme parte del todo y su propósito. Y así, la destrucción o la interrupción del propósito exterior pueden llevarte a encontrar tu propósito interior y, en consecuencia, inducir la apariencia de un propósito exterior más profundo que está en sintonía con el interior. Muchos niños han sufrido mucho, se convierten en jóvenes adultos que son más maduros de lo que corresponde a su edad. Lo que se pierde en el nivel de la forma se gana en el nivel de la esencia. En la figura tradicional del vidente ciego o del sanador herido y de las antiguas culturas y leyendas, alguna gran pérdida o discapacidad en el nivel de la forma se convierte en una apertura al espíritu. Cuando se ha tenido una experiencia directa de la naturaleza inestable de todas las formas, es probable que nunca vuelvas a sobrevalorar la forma ni a perderte al perseguir ciegamente o aferrarte a ella. La oportunidad que representa la disolución de la forma y en particular la vejez está solo empezando a reconocerse en nuestra cultura contemporánea. En la mayoría de las personas, esta oportunidad se sigue perdiendo trágicamente porque el ego se identifica con el movimiento de retorno, como antes se identificaba con el movimiento hacia afuera. Esto da como resultado un endurecimiento de la concha del ego, una contracción en lugar de una apertura. Y entonces el ego disminuido se pasa el resto de su vida gimoteando o quejándose, atrapado en el miedo o en la ira, en la autocompasión, en la culpa, en las acusaciones u otros estados mentales y emocionales negativos, o estrategias de evitación, como aferrarse a los recuerdos y pensar y hablar sobre el pasado. Cuando el ego deja de identificarse con el movimiento de retorno en la vida de una persona, la vejez o la proximidad de la muerte se convierte en lo que deben ser, una apertura al reino del espíritu. He conocido personas ancianas que eran encarnaciones vivas de este proceso. Se habían vuelto radiantes. Sus formas debilitadas se habían vuelto transparentes a la luz de la conciencia. En el nuevo mundo, la vejez será universalmente reconocida y muy valorada como una época para el florecimiento de la conciencia. Para los que aún estén perdidos en las circunstancias exteriores de su vida, será una época de volver a casa, en la que se hagan conscientes de su propósito interior. Para otros muchos, representará una intensificación y culminación del proceso de despertar. El despertar y el movimiento hacia afuera. Tradicionalmente, la expansión natural de la vida de una persona que se corresponde con el movimiento hacia afuera ha sido usurpada por el ego, que la utiliza para su propia expansión. Mira lo que yo puedo hacer, puesto a que tú no puedes hacerlo, le dicen unos niños a otros a medida que van descubriendo la fuerza y capacidades cada vez mayores de su cuerpo. Es uno de los primeros intentos del ego de hacerse notar mediante la identificación con el movimiento hacia afuera y el concepto de más que tú, de hacerse más fuerte a base de disimular
a base de disminuir a otros. Por supuesto, es solo el principio de las muchas percepciones falsas del ego. Sin embargo, cuando la conciencia crece y el ego deja de dirigir nuestra vida, ya no hay que esperar a que tu mundo se encoja a causa de la vejez o de la tragedia personal para despertar a tu propósito interior. A medida que empiezas a emerger la nueva conciencia en el planeta, son cada vez más las personas que ya no necesitan una sacudida para despertar. Emprenden el proceso de despertar voluntariamente, aunque aún sigan enfrascados en el ciclo de crecimiento y expansión hacia afuera. Cuando ese ciclo deje de estar usurpado por el ego, la dimensión espiritual vendrá a este mundo con el movimiento hacia afuera. Pensamiento, lenguaje, acción, creación, como con el movimiento de retorno, calma, ser y disolución de la forma. Hasta ahora, la inteligencia humana, que no es más que un minúsculo aspecto de la inteligencia universal, ha sido distorsionada y mal utilizada por el ego. Yo la llamo inteligencia al servicio de la locura. Para fisionar el átomo se necesita una gran inteligencia. Utilizar esa inteligencia para construir y acumular bombas nucleares es una locura, o en el mejor de los casos, muy poco inteligente. La estupidez es relativamente inofensiva, pero la estupidez inteligente es peligrosísima. Esta estupidez inteligente, de la que podemos encontrar afinidad de ejemplos obvios, está poniendo en peligro nuestra supervivencia como especie. Si el deterioro provocado por la disfunción egótica, nuestra inteligencia entra en plena sintonía con el ciclo expansivo de la inteligencia universal y su impulso de crear, nos hacemos participantes conscientes en la creación de forma. No somos nosotros los que creamos, sino la inteligencia universal que crea a través de nosotros. No nos identificamos con lo que creamos y así no nos perdemos en lo que hacemos. Estamos aprendiendo que el acto de creación puede implicar energía de enorme intensidad, pero que eso no es trabajo duro o agobiante. Tenemos que entender la diferencia entre estrés e intensidad, como veremos. La lucha o estrés es una señal de que el ego ha regresado, como también lo son las reacciones negativas cuando encontramos obstáculos. La diferencia que hay tras los deseos del ego crea enemigos, es decir, reacciona en forma de una fuerza contraria de igual intensidad. Cuanto más fuerte es el ego, más fuerte es la sensación de separación entre las personas. Las únicas acciones que nos provocan reacciones contrarias son las que van dirigidas al bien de todos. Son incluyentes, no excluyentes. Unen, no separan. No son para mí, país, sino para toda la humanidad. No son para mí, religión, sino para la emergencia de la conciencia de todos los seres humanos. No son para mí, especie, sino para todos los seres sensitivos y toda la naturaleza. También estamos aprendiendo que la acción, aunque sea necesaria, es solo un factor secundario en la manifestación de nuestra realidad exterior. El factor primario de la creación es la conciencia. Por muy activos que seamos, por muchos esfuerzos que hagamos en nuestro estado de conciencia, el que crea nuestro mundo, y si no hay cambio en este nivel interior, porque me equivoqué. Por muy activos que seamos, por muchos esfuerzos que hagamos, es nuestro estado de conciencia el que crea nuestro mundo, y si no hay cambio en ese nivel interior, ninguna cantidad de acción representará una diferencia. Solo recrearemos versiones modificadas del mismo mundo una y otra vez, un mundo que es un reflejo externo del ego. Conciencia. La conciencia ya es consciente. Es lo no manifestado, lo eterno. El universo, en cambio, solo se va
volviendo consciente poco a poco. La conciencia en sí misma es intemporal y por lo tanto no evoluciona. No nació y nunca morirá. Cuando la conciencia se convierte en el universo manifestado, parece estar sometida al tiempo y experimentar un proceso evolutivo. Ninguna mente humana es capaz de comprender plenamente la razón de este proceso, pero podemos vislumbrarlo dentro de nosotros mismos y convertirnos en participantes conscientes en ello. La conciencia es la inteligencia, el principio organizador que hay detrás de la aparición de la forma. La conciencia ha estado preparando formas durante millones de años para poder expresarse por medio de ellas en lo manifestado. Aunque se podría considerar que el reino no manifestado de la conciencia pura es otra dimensión, no está separada de esta dimensión de la forma. La forma y la sin forma se interpretan. Lo no manifestado fluye en esta dimensión como conciencia, espacio interior, presencia. ¿Cómo lo hace? Mediante la forma humana, que se hace consciente y de ese modo cumple su destino. La forma humana fue creada para este propósito superior y millones de otras formas le prepararon el terreno. La conciencia se encarna en la dimensión manifestada, es decir, se hace forma. Cuando lo hace, entra en un estado como de sueño. La inteligencia permanece, pero la conciencia se vuelve inconsciente de sí. Se pierde en la forma, se identifica con las formas. Esto se podría describir como el descenso de lo divino a la materia. En esa fase de la evolución del universo, todo el movimiento hacia afuera tiene lugar en estado como de ensueño. Los despertares momentáneos llegan solo en el momento de la disolución de una forma individual, es decir, en la muerte. Y entonces comienza la siguiente encarnación, la siguiente identificación con la forma, el siguiente sueño individual que forma parte del sueño colectivo. Cuando el león desgarra el cuerpo de la cebra, la conciencia que se encarnó en la forma de la cebra se separa de la forma que se disuelve y durante un breve momento es consciente de su naturaleza inmortal, esencial de la conciencia. E inmediatamente vuelve a caer en el sueño y se reencarna en otra forma. Cuando el león se hace viejo y ya no puede cazar con su último aliento, llega de nuevo una brevísima vislumbre de despertar, seguida por otro sueño de la forma. Y nuestro planeta, el ego humano, representa la fase final del sueño universal. La identificación de la conciencia con la forma fue un paso necesario en la evolución de la conciencia. El cerebro humano es una forma sumamente diferenciada a través de la cual entra la conciencia en esta dimensión. Contiene aproximadamente 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas, aproximadamente el mismo número de estrellas que hay en nuestra galaxia, que se podría considerar un cerebro microcósmico. El cerebro no crea conciencia, al contrario, la conciencia creó el cerebro, la forma física más compleja de la Tierra para expresarse. Cuando el cerebro sufre daños, eso no significa que se pierda conciencia, significa que la conciencia ya no puede utilizar esa forma para entrar en esta dimensión. No se puede perder conciencia porque en esencia eso es lo que somos. Solo se puede perder algo que se tiene, pero no se puede perder lo que no es. Acción despierta. La acción despierta es el aspecto exterior de la siguiente fase de la evolución de la conciencia en nuestro planeta. Cuanto más nos acercamos al final de nuestra presente etapa evolutiva, más disfuncional se vuelve el ego, del mismo modo que una oruga se vuelve disfuncional justo antes de transformarse en mariposa. Pero la nueva conciencia está surgiendo mientras la vieja se disuelve. Estamos en medio de un acontecimiento trascendental en la evolución de la conciencia humana,
pero no hablarán de ello en el telediario. En nuestro planeta, y puede que al mismo tiempo en muchas partes de nuestra galaxia y más allá, la conciencia está despertando del sueño de la forma. Esto no significa que todas las formas, el mundo, vayan a disolverse, aunque es casi seguro que muchas lo harán. Significa que la conciencia puede ya empezar a crear formas sin perderse en ella. Puede seguir siendo conciencia de sí misma, incluso mientras crea forma y la experimenta. ¿Por qué tendría que seguir creando y experimentando forma? Porque disfruta haciéndolo. ¿Cómo hace eso la conciencia? Por meditación de humanos despiertos que han aprendido el significado de la acción despierta. La acción despierta es la armonización de tu propósito exterior, lo que haces, con tu propósito interior, despertar y mantenerte despierto. Mediante la acción despierta te haces uno con el propósito exterior del universo. La conciencia fluye a través de ti hacia este mundo. Fluye en tus pensamientos y los inspira. Fluye en lo que haces y lo guía. Fluye en tus pensamientos y los inspira. Fluye en lo que haces y lo guía y le da poder. No es lo que haces, sino cómo lo haces, lo que determina si estás cumpliendo tu destino. Y cómo haces lo que haces está determinado por tu estado de conciencia. Se produce una inversión de prioridades cuando el principal propósito de hacer lo que haces es el acto mismo, o más bien, la corriente de conciencia que fluye en lo que haces. Esta corriente de conciencia es lo que determina la calidad. Otra manera de expresarlo, en toda situación y en todo lo que haces, tu estado de conciencia es el factor primario, la situación y lo que tú haces es secundario. El éxito futuro depende de la conciencia de la cual emanan las acciones y es inseparable de ella. Y esta puede ser también la fuerza relativa del ego a la atención Y esta puede ser también la fuerza reactiva del ego o la atención alerta de la conciencia despierta. Toda acción verdaderamente exitosa sale de este campo de atención alerta y no del ego y del pensamiento condicionado o inconsciente. Las tres modalidades de acción despierta. Hay tres maneras en que la conciencia puede fluir en lo que haces, a través de ti, en este mundo. Tres modalidades de sintonizar tu vida con el poder creativo del universo. Por modalidad entendemos la frecuencia de energía subyacente que fluye en lo que haces y conecta con tus acciones, con la conciencia despierta que está emergiendo en este mundo. Lo que hagas será disfuncional y del ego, a menos que surja de una de estas tres modalidades. Pueden cambiar a lo largo de un solo día, aunque una de ellas puede ser dominante durante cierta etapa de tu vida. Cada modalidad es adecuada para ciertas situaciones. Las modalidades de acción despierta son la aceptación, el disfrute y el entusiasmo. Cada una representa cierta frecuencia de vibración de la conciencia. Es preciso que estés vigilante para asegurarte de que una de ellas está actuando siempre que te dedicas a hacer algo, desde la tarea más simple hasta la más compleja. Si no estás en estado de aceptación, disfrute o entusiasmo, mira con atención y descubrirás que estás creando sufrimiento para ti y para otros. Aceptación. Cuando no puedes disfrutar haciendo una cosa, al menos puedes aceptar que eso es lo que tienes que hacer. Aceptación significa, por ahora, esto es lo que esta situación, este momento exige que yo haga y lo haré de buena gana. Ya hemos hablado largo y tendido de la importancia de aceptar interiormente lo que ocurre, y la aceptación de lo que tienes que hacer no es más que otro aspecto de lo mismo. Por ejemplo,
Probablemente no serás capaz de disfrutar cambiando un neumático pinchado en plena noche y bajo un aguacero, y no hablemos de entusiasmarte con ello, pero puedes hacerlo con aceptación. Realizar una acción en estado de aceptación significa que estás en paz mientras lo haces. Esta paz es sutil, es una sutil vibración de energía que fluye en lo que haces. En la superficie, la aceptación parece un estado pasivo, pero en realidad es activo y creativo porque trae algo totalmente nuevo a este mundo. Esa paz, esa sutil vibración de energía, es la conciencia, y una de las maneras que tiene de penetrar en este mundo es mediante la acción entregada, uno de los cuyos aspectos es la aceptación. Si no puedes disfrutar ni aceptar lo que haces, lo mejor es dejar de hacerlo. De lo contrario, no estás asumiendo la responsabilidad de la única cosa de la que puedes ser realmente responsable, que además es la única cosa de verdad que de verdad importa, tu estado de conciencia. Y si no asumes la responsabilidad de tu estado de conciencia, no estás asumiendo la responsabilidad de la vida. Disfrute. La paz que llega con la acción entregada se convierte en una sensación de vitalidad cuando en realidad disfruta lo que estás haciendo. El disfrute es la segunda modalidad de acción despierta. En el mundo nuevo, el disfrute sustituirá el deseo como fuerza motivadora de las acciones humanas. El deseo surge de la ilusión del ego, que piensa que eres un fragmento separado, desconectado del poder que hay detrás de toda creación. Mediante el disfrute te conectas con ese poder creativo universal. Cuando el punto focal de tu vida es el momento presente y no el pasado o el futuro, tu capacidad de disfrutar con lo que haces y con la calidad de tu vida aumenta espectacularmente. Perdón. El gozo es el aspecto dinámico del ser. Bueno, si empiezo con la tos no paro. Bueno, vamos a ver si me permite seguir. No me traje ni un vasito de agua, bueno, no importa. Vamos a ver si puedo seguir un poquito más y si no lo voy a dejar acá. Igual queda bastante. A ver si puedo continuar un poquito más. Ay, respiramos. Cuando el punto focal de tu vida es el momento presente y no el pasado o el futuro, tu capacidad de disfrutar con lo que haces y con la calidad de tu vida aumenta espectacularmente. El gozo es el aspecto dinámico del ser. Cuando el poder creativo del universo se hace consciente de sí mismo, se manifiesta como gozo. Ya no hay que esperar a que ocurra algo significativo en tu vida para poder disfrutar por fin con lo que haces. Hay más sentido en el gozo que el que vas a necesitar en toda tu vida. El síndrome de esperar para empezar a vivir es uno de los engaños más comunes del estado inconsciente. Es mucho más probable que tu vida experimente expansión y un cambio positivo en el nivel exterior si eres capaz de disfrutar de lo que ya estás haciendo, en lugar de esperar algún cambio para poder empezar a disfrutar con lo que hagas. No hay que pedirle permiso a la mente para disfrutar con lo que hacemos. Lo único que obtendrás serán abundantes razones por las que no puedes disfrutarlo. Ahora no, dirá la mente. ¿No ves que estoy ocupada? No tenemos tiempo, tal vez mañana puedas empezar a disfrutar. Ese mañana no llegará nunca, a menos que empieces a disfrutar como lo estás haciendo ahora. Cuando decimos disfruto con esto o aquello, en realidad es una falsa percepción. Parece que el gozo viene de lo que hacemos, pero no es así. El gozo no procede de lo que hacemos, sino que fluye en lo que hacemos y de ahí el mundo, desde el fondo de nosotros,
A ver que no me está quedando claro lo que leo. El gozo no procede de lo que hacemos, sino que fluye en lo que hacemos y de ahí al mundo, desde el fondo de nosotros mismos. La falsa percepción de que el disfrute viene de lo que hacemos es normal, pero también peligrosa porque hace creer que el gozo es algo que puede derivar de fuera, de una actividad o una cosa. Entonces esperamos que el mundo nos proporcione alegría, felicidad, pero no puede hacerlo. Por eso mucha gente vive en constante frustración. El mundo no les está dando lo que piensan que necesitan. Entonces, ¿qué relación hay entre algo que hacemos y el estado de disfrute? Disfrutarás de toda actividad en la que estés plenamente presente, de toda actividad que no sea solo un medio para lograr un fin. No es la acción que realizas lo que en realidad te hace disfrutar, sino la profunda sensación de vitalidad que fluye en ella. Esa vitalidad es uno con lo que tú eres. Eso significa que cuando disfrutas haciendo algo, estás experimentando verdaderamente el gozo de ser en su aspecto dinámico. Por eso, todo lo que haces te conecta con el poder que hay tras toda la creación. No sé si llegaré a terminarlo, bueno, vamos a intentarlo. He aquí una práctica espiritual que aportará poder y expansión creativa a tu vida. Haz una lista de actividades cotidianas, rudimentarias, que realizas con frecuencias. Incluye actividades que puedas considerar no interesantes, aburridas, tediosas, irritantes o estresantes. Pero no incluyas nada que odies o detestes hacer. En esos casos hay que recurrir a la aceptación o dejar de hacerlo. La lista puede incluir desplazarse al trabajo, comprar comestibles, hacer la cola o cualquier cosa que te resulte tediosa o estresante en tu trabajo diario. Después, cuando estés dedicado a estas actividades, deja que sirvan de vehículo al estado de alerta. Debes estar absolutamente presente en lo que haces y sentir la calma alerta y viva dentro de ti, en el fondo de la actividad. Pronto te darás cuenta de que lo que haces en este estado de alerta acentuada, en lugar de resultar estresante, tedioso o irritante, se convierte en algo que se puede disfrutar. Para ser más exactos, lo que estás disfrutando no es en realidad la acción hacia afuera, sino la dimensión interior de la conciencia que fluye en la acción. Esto es encontrar el gozo de ser en lo que estás haciendo. Sientes que tu vida carece de sentido. Si sientes que tu vida carece de sentido o es demasiado estresante o tediosa, es porque todavía no has introducido esta dimensión en tu vida. Ser consciente en lo que haces todavía no se ha convertido en tu principal objetivo. El nuevo mundo va surgiendo a medida que crece el número de personas que descubren que su principal propósito en la vida es traer la luz de la conciencia a este mundo y utilizan todo lo que hacen como vehículo para la conciencia. El gozo del ser es la alegría de ser consciente. Entonces la conciencia despierta, le arrebata el poder al ego y empieza a dirigir tu vida. Y puedes descubrir que una actividad que has practicado durante mucho tiempo empieza a expandirse naturalmente hasta convertirse en algo mucho más grande cuando recibe el poder de la conciencia. Algunas de esas personas que enriquecen la vida de otras muchas mediante la acción creativa hacen simplemente lo que más disfrutan haciendo, sin querer lograr nada ni convertirse en nada mediante esta actividad. Puede que sean músicos, artistas, escritores, científicos, profesores, constructores, o puede que hagan manifestarse nuevas estructuras sociales o comerciales, empresa concienciada. A veces, durante unos años, su esfera de influencia es pequeña y después puede ocurrir de pronto o gradualmente una oleada de poder creativo que fluya en lo que hacen y su actividad se expanda más allá de todo lo que han podido imaginar y llegue a innumerables personas.
Además del disfrute a lo que hacen, se añade intensidad y con ella viene una creatividad que va más allá de lo que un humano corriente puede lograr. Pero no dejes que se te suba a la cabeza, porque ahí arriba puede estar escondido un residuo del ego. Todavía eres un humano corriente. Lo extraordinario es lo que llega a este mundo a través de ti. Pero esa esencia la compartes con todos los seres. El poeta y maestro sufi del siglo XIV, Hafiz, expresó esta verdad de un modo muy bello. Soy un agujero en una flauta, porque el que se mueve, el aliento del Cristo escucha esta música. Soy un agujero en una flauta por el que se mueve el aliento del Cristo. Escucha esta música. Okay. Entusiasmo. Y todavía existe otra modalidad de manifestación creativa que puede llegarles a los que se manifiestan fieles a su propósito interior de despertar. De pronto, un día, saben cuál es su propósito exterior, tienen una gran visión, un objetivo, y a partir de entonces trabajan para cumplir ese objetivo. Su objetivo o visión suele estar relacionado de algún modo con algo que ya están haciendo o disfrutando, aunque a pequeña escala. Ahí es donde surge la tercera modalidad de acción despierta, el entusiasmo. Entusiasmo significa que disfrutas a fondo de lo que haces, más el elemento añadido de un objetivo o visión para el que trabajas. Cuando añades un objetivo al disfrute de lo que haces, el campo de energía o frecuencia vibratoria cambia. El disfrute se le añade ahora cierto grado de lo que podríamos llamar tensión estructural, y así se convierte en entusiasmo. En la cumbre de la actividad creativa alimentada por el entusiasmo habrá una intensidad y una energía enorme en lo que hagas. Te sentirás como una flecha que va volando hacia la diana y disfruta con el vuelo. A quien lo ve desde afuera podría parecerle que estás estresado, pero la intensidad del entusiasmo no tiene nada que ver con el estrés. Cuando solo quieres llegar a tu objetivo, no hacer lo que estás haciendo, sufres estrés. Cuando solo quieres llegar a tu objetivo, no hacer lo que estás haciendo, sufres estrés. Se pierde el equilibrio entre disfrute y tensión estructural, y esta última vence. Cuando hay estrés, suele ser una señal de que el ego ha regresado y tú estás cortando el contacto con el poder creativo del universo. Ahora solo está la fuerza y la tensión de los deseos del ego, y por eso tienes que luchar y trabajar duro para conseguirlo. El estrés siempre disminuye la calidad y la eficacia de lo que hacemos bajo su influencia. También hay una fuerte conexión entre el estrés y las emociones negativas como la ansiedad y la ira. Es tóxico para el cuerpo y ahora está reconocido como una de las principales causas de las llamadas enfermedades degenerativas, como el cáncer y los trastornos cardíacos. A diferencia del estrés, el entusiasmo tiene una frecuencia de energía alta y por eso resuena con el poder creativo del universo. Por eso, Ralph Waldo Emerson dijo que nunca se ha conseguido nada grande sin entusiasmo. La palabra entusiasmo viene del griego antiguo, en theos, que significa Dios, una palabra de la misma raíz. Eutonisen significa estar poseído por un Dios. Con entusiasmo descubrirás que ya no tienes que hacerlo todo tú, solo. De hecho, no hay nada importante que puedas hacer tú solo. El entusiasmo sostenido trae a la existencia una oleada de energía creativa y lo único que hay que hacer entonces es montar en la ola. El entusiasmo aporta un enorme poder a lo que haces, tanto que los que no han tenido acceso a ese poder mirarán tus logros con reverencia y puede que los confundan con quien tú eres. Pero tú sabes la verdad de que Jesús indicó al decir: yo por mí mismo no puedo hacer nada. A diferencia de los deseos del ego que crean
oposición en proporción directa a la intensidad del deseo, el entusiasmo nunca encuentra oposición. No es antagónico. Su actividad no genera ganadores y perdedores. Está basado en la inclusión de otros, no en su exclusión. No necesita utilizar y manipular a la gente porque es el poder mismo de la creación y por eso no necesita sacar energía de una fuente secundaria. Los deseos del ego siempre intentan sacar algo a alguien o alguna cosa. El entusiasmo tiene abundancia propia para dar y tomar. Cuando el entusiasmo encuentra obstáculos en forma de situaciones adversas o personas no cooperativas, nunca los ataca, sino que los rodea y rindiéndose a ellos o aceptándolos, convierte la energía adversa en ayuda convierte la energía adversa en ayuda, al enemigo en amigo. El entusiasmo y el ego no pueden coexistir. El uno implica la ausencia del otro. El entusiasmo sabe dónde va, pero al mismo tiempo está en plena comunión con el momento presente, la fuente de su vitalidad, su alegría y su poder. El entusiasmo no quiere nada porque no le hace falta nada. Es uno con la vida, y por muy dinámicas que sean las actividades inspiradas por el entusiasmo, no te pierdes en ellas. Y siempre queda un espacio en calma, pero intensamente vivo en el centro de la rueda, un núcleo de paz en medio de la actividad, que es la fuente de todo y al que nada puede alertar. Por medio del entusiasmo entras en plena armonía con el principio creativo expansivo del universo, pero sin identificarte con sus creaciones, es decir, sin ego. Cuando no hay identificación, no hay ataduras, que son una de las grandes fuentes de sufrimiento. Cuando la oleada de energía creativa ha pasado, la tensión estructural disminuye, pero queda el disfrute con lo que estás haciendo. Nadie puede vivir entusiasmado todo el tiempo. Ya vendrá otra oleada de energía creativa que conducirá a un nuevo entusiasmo. Cuando se impone el movimiento de retorno hacia la disolución de la forma, el entusiasmo ya no te sirve. El entusiasmo pertenece al ciclo hacia afuera de la vida. Solo mediante la rendición podemos sintonizarnos con el movimiento de retorno, la vuelta a casa. En resumen, disfrutar con lo que haces, combinado con una visión o un objetivo al que te diriges, se convierte en entusiasmo. Aunque tengas un objetivo, el punto focal de tu atención tiene que seguir siendo lo que estás haciendo en el momento presente. De lo contrario, perderás la sintonía con el propósito universal. Asegúrate de que tu visión u objetivo no sea una imagen inflada de ti mismo o por lo tanto una forma disfrazada del ego, como querer llegar a ser una estrella de cine, un escritor famoso o un empresario rico, y de que no estés centrado en tener esto o aquello, como una mansión junto al mar, tu propia empresa, o 10 millones de dólares en el banco. Una imagen agrandada de ti mismo o una visión en la que te ves teniendo esto o aquello son objetivos estáticos y por lo tanto no te darán poder. En lugar de esto, asegúrate de que tus objetivos son dinámicos, es decir, apuntan a una actividad a la que estás haciendo y mediante la cual te conectas con otros seres y también con la totalidad. En lugar de verte como un actor estrella o un autor famoso, procura verte inspirando a incontables personas con tu trabajo e enriqueciendo tu vida. Siente cómo esta actividad enriquece y hace más profundo no solo tu vida, sino la de otros muchos. Siéntete a ti mismo como una abertura por la que fluye la energía de la fuente, no manifestada de toda la vida, para beneficio de todos. Todo esto implica que tu objetivo o visión es ya una realidad dentro de ti, en el nivel de la mente y el sentimiento. El entusiasmo es el poder que transfiere el programa mental a la dimensión física. Es el uso creativo de la mente y es por eso que no interviene el deseo. No puedes manifestar lo que deseas, solo puedes manifestar lo que ya tienes.
Puedes conseguir lo que deseas a base de trabajo duro y estrés, pero no ese es el sistema del nuevo mundo. Jesús dio la clave para el uso creativo de la mente y la manifestación consciente de la forma cuando dijo: todo lo que pidas en oración, creed que lo recibiráis y será vuestro. Los mantenedores de la frecuencia. Ya, ahora sí, estoy llegando al final. No sé si se me va a cortar, pero bueno, vamos a intentar de que no llegar. El movimiento hacia afuera, hacia la forma, no se manifiesta con igual intensidad en todas las personas. Algunas sienten un fuerte impulso de construir, crear, participar, lograr, hacer impacto en el mundo. Por supuesto, si están inconscientes, su ego tomará el poder y utilizará la energía del ciclo hacia afuera para sus propios propósitos. Pero esto produce considerablemente el flujo de energía creativa a su disposición y cada vez necesitarán más basarse en el esfuerzo para conseguir lo que quieren. Si son conscientes estas personas en que el movimiento hacia afuera es fuerte, serán muy creativas. Otras, cuando la expansión natural que viene con el crecimiento han llegado a su fin, llevan una existencia hacia afuera nada notable, aparentemente más pasiva y relativamente anodina. Por naturaleza tienden más a mirar hacia adentro, y para ellas el movimiento hacia afuera, hacia la forma, es mínimo. Preferirán volver a casa en lugar de salir al exterior. No tienen ganas de implicarse mucho ni de cambiar el mundo. Si tienen ambiciones, no suelen pasar de encontrar algo que hacer que les dé cierto grado de independencia. A algunas de ellas les resulta difícil encajar en este mundo. Algunas tienen la suerte de encontrar un nicho protector donde puedan llevar una vida relativamente segura, un trabajo que les proporcione ingresos regulares o un pequeño negocio propio. Algunas pueden sentirse atraídas a vivir en una comunidad espiritual o monasterio. Otras se salen del sistema y viven en los márgenes de una sociedad con la que sienten que tienen muy poco en común. Algunas se entregan a las drogas porque les resulta demasiado doloroso vivir en este mundo. Otras acaban haciéndose sanadoras o maestros espirituales, es decir, profesores del ser. En épocas pasadas probablemente se los habría llamado contemplativos. Parece que no hay sitio para ellos en nuestra civilización contemporánea. Sin embargo, en el nuevo mundo que está surgiendo, su función es vital como la de los creadores, realizadores y los transformadores. Su función es afianzar la frecuencia de la nueva conciencia en este planeta. Yo los llamo los mantenedores de la frecuencia. Están aquí para generar conciencia mediante las actividades de la vida diaria, mediante sus interacciones con otros y a base de simplemente ser. De este modo, dotan de un profundo significado a lo aparentemente insignificante. Su tarea consiste en traer calma espaciosa a este mundo, estando absolutamente presentes en todo lo que hacen. Hay conciencia y por lo tanto calidad en lo que hacen y hasta en las tareas más simples. Su propósito es hacerlo todo de manera sagrada. Como cada ser humano forma parte integral de la conciencia colectiva humana, ellos influyen en el mundo mucho más profundamente de lo que se ve en la superficie de su vida. El nuevo mundo no es una utopía. ¿Es la idea de un nuevo mundo una visión utópica más? En absoluto. Todas las visiones utópicas tienen esto en común: la proyección mental de un tiempo futuro en el que todo irá bien, nos salvaremos, habrá paz y armonía y se terminarán nuestros problemas. Ha habido muchas de estas visiones utópicas. Algunas terminaron en decepción, otras en desastre. En el núcleo de todas las visiones utópicas está una de las principales disfunciones estructurales de la vieja conciencia: buscar la salvación en el futuro. En realidad, la única existencia
que tiene el futuro es como una forma de pensamiento en tu mente. Así que cuando mires el futuro esperando encontrar allí la salvación, estás inconscientemente buscando la salvación en tu propia mente. Estás atrapado en la forma y eso es ego. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, escribió el profeta bíblico. La base de una nueva tierra es un nuevo cielo, la conciencia despierta. La tierra, la realidad exterior, es sólo su reflejo externo. La emergencia de un nuevo cielo y, en consecuencia, de una nueva tierra, no son acontecimientos futuros que van a hacernos libres. Nada va a hacernos libres porque solo el momento presente puede hacernos libres. Comprender eso es despertar. El despertar como acontecimiento futuro no tiene sentido porque despertar es hacer realidad la presencia. Así pues, el nuevo cielo, la conciencia despierta, no es un estado que se alcanzará en el futuro. El nuevo cielo y la nueva tierra están surgiendo dentro de ti en este momento, y si no están surgiendo en este momento, no son más que un pensamiento en tu cabeza y por lo tanto no están surgiendo en absoluto. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? El reino de Dios está en medio de vosotros. En el Sermón de la Montaña Jesús hace una predicción que muy pocas personas han entendido hasta ahora. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En versiones modernas de los evangelios, manso se traduce como humilde. ¿Quiénes son los mansos o los humildes? ¿Y qué significa eso de que heredarán la tierra? Los mansos son los que no tienen ego, son los que han despertado su naturaleza esencial y auténtica de conciencia y reconocen esa esencia en todos los otros, en todas las formas de vida. Viven en estado de rendición y por eso se sienten uno con la totalidad de la fuente. Encarnan la conciencia despierta que está cambiando todos los aspectos de la vida en nuestro planeta, incluyendo la naturaleza, porque la vida en la Tierra es inseparable de la conciencia humana que la percibe e interactúa con ella. En ese sentido, como los mansos heredarán la tierra. Una nueva especie está surgiendo en el planeta, está surgiendo ahora, y cada ser humano forma parte de ella. Bueno, no puedo creerlo, llegué al final. Llegué al final de este maravilloso libro. Así que, bueno, muchísimas gracias a mi chakra garganta, que se portó súper bien. Me permitió completar el capítulo, a Instagram, que nada, ya se me debe estar por cortar, pero bueno, me permitió leerlo completo para dar ahora sí fin a este hermosísimo libro de Edgar Tolle, a ir, ¿no?, por ese despertar para bueno, traer ese cielo a la tierra en cada uno de nosotros. Con que cada uno lo traiga a su vida, estamos ayudando a todo el colectivo y a toda la humanidad. Así que, como siempre se dice, si querés ver un cambio en el mundo, ese cambio tiene que empezar por uno. Y de ahí se va a expandir hacia afuera. Pero siempre vayamos hacia adentro, hacia nuestro interior, y desde ahí hagamos las modificaciones que creamos pertinentes para poder ya estar viviendo en un nuevo mundo. Creo que somos muchos los que ya estamos de algún modo viéndolo. Así que, bueno, seres bonitos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá en el directo, a los que lo van a ver después. Gracias por tenerme paciencia estas semanitas que no pude leer. Pero bueno, misión cumplida una vez más, otro librito ahí en la playlist dejado con mucho amor, con mucha entrega, para que bueno, puedan compartirlo, puedan difundirlo si creen que puede ser de ayuda para otros. Así que bueno, muchísimas. Hola Andre, tanto tiempo, qué linda. Muchas gracias, hermosa, gracias por estar siempre también. Hacía rato que no te veía, pero bueno, qué lindo saber de vos.
Bueno, seres bonitos, muchísimas gracias. Después veré qué libro continuaré la semana que viene. Veré con qué continuamos. Bueno, les mando un beso y un abrazo enorme. Que tengan un feliz y bendecido este fin de semana. Y bueno, nos estamos viendo. Chao, chao.